Apreciados amigos y hermanos en Cristo, vamos a estudiar en esta oportunidad el tema de la justificación por la fe basado en Isaías capítulo 40, versículo 1 al 8. Antes de eso, vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, gracias Señor te damos por la bendición de este día. Gracias Dios porque por tu presencia tú manifiestas tu palabra y tu consolación a cada uno de nosotros que te buscamos. Rogamos que tú nos acompañes en el estudio de este tema, la justificación por la fe, según Isaías capítulo 40, versículo 1 al 8. Y danos, Señor, la salida a cada uno de nuestros problemas que podamos tener con nosotros en este día. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estudiar este texto y primeramente veamos lo que dice por definición lo que es la justificación por la fe. Testimonios para los ministros, página 457 dice, ¿qué es justificación por la fe? Es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. ¿Qué es entonces justificación por la fe? Es un proceso y empieza esta obra de Dios abatiendo en el polvo la gloria del hombre y hacer por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. Una vez que Dios se encarga de abatir la gloria del hombre y el hombre no puede hacer nada por sí mismo porque él lo reconoce, entonces es ahí cuando Dios entra a hacer su obra verdadera, la obra que Dios quiere hacer en nuestra vida, conforme a su voluntad y no a la nuestra. Isaías capítulo 40 tiene esta forma de, de detallar, de expresar lo que es la justificación por la fe, pero en términos simbólicos. Leámoslo desde el versículo 1. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. En tiempos cuando Israel estaba por ser azotado por Babilonia, esta profecía se da a conocer, pero le habla al corazón de Jerusalén. Y entonces al corazón de Jerusalén va este mensaje, donde empieza en el versículo 3, con una voz que clama en el desierto. Este maravilloso mensaje fue dado por Juan el Bautista, justamente cuando estaba en el desierto, dando pues a conocer las condiciones en las que debe encontrarse el corazón del creyente, a fin de que Dios habite en su corazón. Por lo tanto, es en esas condiciones en las que Dios se manifiesta, cuando nuestra condición se encuentra así como un desierto. Por ejemplo, como dice en el libro de Salmos, capítulo 63, en tierra seca y árida donde no haya aguas. Yo leo desde versículo 1, 63, versículo 1. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. ¿Y por qué ahí? Para ver tu poder y tu gloria. Eso es lo que debe manifestarse allí, justo en una condición donde el hombre se encuentra, donde el hombre busca a Dios en una tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria. Así como te he mirado, dice en el versículo 2, en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. De la misma manera, quien estaba hablando aquí era Juan el Bautista y el mensaje era este: preparad camino
a Jehová. Era esto una palabra de consolación, porque versículo 1 lo dice, consolaos, consolaos por lo mío. Preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios, a solas con Dios. Y la soledad va más allá que solamente estar a solas, sino está hablando en un camino de desprendimiento, en un camino de humillación, en un camino de sacrificio, donde tenemos que desprendernos de nuestros propios ídolos, de nuestro propio yo, para dar lugar a la entera gracia de Dios, a la entera manifestación del poder de Dios. Versículo 4. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Es así como predicaba Juan el Bautista en el desierto. Y estos símbolos representaban la preparación individual de cada creyente. Pero hay en estos símbolos, cuando dice en el versículo 4, todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, un significado especialmente rico, simbólico y espiritual. Como dice Salmos capítulo 36, versículo 6, tu justicia es como los montes de Dios y tus juicios abismo grande. Veámoslo pues de esta manera. Dice allí, tu justicia es como los montes de Dios. Imaginemos dibujando un monte y este monte, pero está hablando respecto a Dios, representa la justicia divina, la justicia de Dios. Y después dice, tus juicios, abismo grande. Imaginemos este abismo y representan los juicios de Dios. Y así pues, Salmos 36:6 dice, tu justicia es como los montes de Dios y tus juicios abismo grande. Eso respecto a Dios. Y está hablando de sus juicios, se refiere a sus pensamientos. Y en cuanto a su justicia se refiere a sus acciones, su conducta de él, de Dios mismo. Así que cuando Dios manifiesta sus pensamientos y sus actos, sus acciones, sus hechos de él, es para que el hombre lo contemple. Y el hombre también tiene sus propios pensamientos y sus propios actos, sus propios hechos. Pero Dios lo que quiere, según Isaías capítulo 40, versículo, versículo 3, que es el pasaje que hemos leído, lo que Dios quiere, lo que Dios pide para que se manifieste la gloria de Jehová es que todo valle sea alzado y se baje todo monte y collado y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Entonces, dado de que el hombre también tiene su propio monte y también tiene su propio abismo en su vida, lo que Dios quiere es que este monte se baje y que este valle o este abismo también se allane. Entonces, el camino del hombre quedará de esta manera. Esa es la forma como queda dispuesto el corazón del hombre para que Dios haga su voluntad. Y cuando Dios hace su voluntad, ahora sí, la gloria de Dios es la que se manifiesta. Cuando antes lo que, lo que era en la persona o lo que identificaba a la persona eran sus pensamientos y eran sus propios hechos, y llegan a ser los hechos, que es la justicia, es la expresión en sí de los pensamientos, la expresión de los sentimientos. Ahora, cuando el hombre deja esta expresión de sus pensamientos y sus pensamientos mismos, da lugar a los pensamientos de Dios con sus propias expresiones. De esa manera es como la gloria de Dios se manifiesta en nuestra vida. Dios está entonces haciendo su propia justicia y sus propios juicios, sus propios actos, sus propias acciones y también sus propios pensamientos en nuestra vida, dándole a nuestra vida pensamientos nuevos, motivos nuevos, sentimientos nuevos, impulsos nuevos y pues acciones nuevas. Es así como Dios cambia nuestro corazón. De raíz, pues Dios desea darnos un nuevo corazón y la idea de hacerlo, el comienzo de hacerlo es que nosotros dejemos nuestros propios pensamientos y nuestras propias acciones.
Y seguimos leyendo el capítulo 40, el versículo 5 dice, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá. Eso es como la gloria de Dios se manifiesta. La gloria de Dios se manifiesta cuando Él hace su voluntad en nuestra vida por completo. De modo de que no hay nada de nuestra voluntad que se manifieste. Hasta que no haya algo de nuestra voluntad que se manifieste, la gloria de Jehová no se puede manifestar. Versículo 6 de Isaías 40. Siguiente ilustración. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierves el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. ¿Y esto qué significa? Que toda carne es como hierba. Y vemos pues que la hierba en sí, que nosotros vemos, como dice el Señor Jesús, la hierba que hoy es y mañana ya desaparece y es echada al fuego. Así también nosotros, nuestra vida es así como esta hierba, es así tan pasajera. Y toda su poder, su fuerza, su inteligencia del hombre, es como flor del campo. Es también igual así de pasajera. Así que toda cosa que es así efímera es la gloria del hombre. Y la hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló sobre ella. Y acá vemos una causa. ¿Y saben a qué se debe esto? La palabra viento en hebreo es ruach, que significa viento y también significa espíritu de Jehová. Así que el espíritu de Jehová sopla sobre ella. Es necesario pues que el espíritu de Jehová sople sobre nuestra vida. Es necesario para que aquella gloria que nosotros tenemos se marchite. En otras palabras, para que no dependamos de nuestras propias fuerzas. Esto tiene relación con Isaías capítulo 40, versículo 4 y 5 que hemos leído anteriormente. Está en concordancia de que con lo que viene a ser la obra de Dios en nuestra vida, una obra en la cual nos humillamos delante de Él para que Él haga por nosotros, en nosotros lo que nosotros no podemos hacer. Esa es justificación por la fe. Ciertamente como hierves el pueblo. Luego dice, secase la hierba, se marchita la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. ¿Cómo es que Él se manifiesta en nuestra vida? ¿Cómo es que Él dirige nuestro camino de justicia y de juicio? Con pensamientos buenos, nuevos pensamientos, nuevos propósitos y acciones nuevas. ¿Cómo es que Dios lo dirige? ¿Cómo es que Dios, con su poder, hace que esto suceda? Con su palabra, por medio de su palabra. Así que cuando nosotros confiamos en su palabra que tiene poder, vemos pues aquel creador que estuvo haciendo su obra en la creación y que ahora sigue haciendo esta misma obra, pero en nuestra vida. Así que nuestra vida puede estar lleno de las obras eh, redentoras, que son las mismas obras de la creación que vienen desde un comienzo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 25 dice acerca de esta palabra, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Dice que esta palabra es el Evangelio de Jesucristo que nos ha sido anunciada. Y el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es Cristo, es poder de Dios para aquellos que se salvan. Es esta la misma palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Es esta palabra que abate la gloria del hombre en el polvo y hace por el hombre lo que él no puede hacer por sí mismo. ¿Cómo es que nosotros en nuestra vida dejamos nuestro juicio y nuestra justicia delante de Dios para que Él haga su voluntad en nuestra vida?
De hecho, no es solamente en la oración. Nosotros podemos orar y luego más tarde, durante la tentación, durante la prueba, hacer nuestra propia voluntad. Pero es ahí donde en la oración, a solas con Dios, es que dejamos nuestros pensamientos y nuestros motivos delante de Dios para que Él haga su voluntad. Es durante la prueba y la tentación donde se manifiesta el temor de Jehová. Y el temor de Dios es este, que en el momento de la tentación y de la prueba, nosotros dejemos esos pensamientos y esos sentimientos en las manos de Dios antes de expresar algo bueno o malo respecto a ellos. Según de Corintios 10, 4 y 5 dice de que debemos dejar todo pensamiento a la obediencia a Cristo. El apóstol Pablo escribe, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Cómo lo conocemos a Dios? Estos argumentos se levantan contra ese conocimiento, como conocemos a Dios, y lo conocemos gracias al carácter de Cristo. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Se requiere cierta disciplina para llevar los pensamientos a la obediencia a Cristo. Ahora, no solamente pensamientos, también los sentimientos. En el caso vemos en la oración de David, en Salmos capítulo 17, versículo 1 al 5, cómo es que David fue probado. Y aquí se prueba no solamente las palabras, los actos, los hechos, sino también los sentimientos mismos, o podemos ver aquí ira, agresión. Él se ve tentado a obrar de la misma manera como están obrando con él, injustamente. Miren lo que dice Salmo 17, 1 al 5. Oye, oh Jehová, una causa justa. Está atento a mi clamor. Escucha mi oración hechas de labios sin engaño. Acuérdense ustedes de Apocalipsis capítulo 14, cuando habla acerca de los 144,000, dice que hablando acerca de los 144,000, dice, y en sus bocas no fue hallada mentira, o sea, engaño. De tu presencia proceda mi vindicación, mi salvación. Vean tus ojos la rectitud. Tú has probado mi corazón y me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. En cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de la senda de los violentos. Ha resuelto que su boca no haga transgresión. Sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen, para que no sea tentado. ¿A obrar cómo? Violentamente. ¿A obrar de qué manera? Con la boca, de modo de que pueda, de modo que pueda agredir a la otra persona. Entonces, cuando damos expresión a estos sentimientos, eh, o cuando otras personas nos agreden con sentimientos semejantes, somos tentados a responderle de la misma manera. Pero aquí, David estaba orando a Dios diciéndolo, Señor, que de tu presencia proceda mi salvación. Estaba dejando en manos de Dios eh, sus propios sentimientos. Y no solamente eso, sino lo que Dios puede hacer de la forma como Dios quiere hacerlo conforme a su voluntad. No necesariamente tenemos que esperar de Dios que Él obre como nosotros, obviamente. Dios puede hacerlo de muchas formas posibles, pero Él lo hará conforme a su voluntad, no a la nuestra, cuando tenga que defendernos por alguna acción injusta. Y aquí pues están concentrados las dos cosas. En Mensajes Selectos, tomo 1, página 143. Si trabajáramos para reprimir los pensamientos y sentimientos pecaminosos, sin darles expresión en palabras o acciones, Satanás sería derrotado, pues no podría preparar sus engañosas tentaciones adecuadas para el caso. Pero con cuánta frecuencia abren la puerta al adversario de las almas los profesos cristianos por su falta de dominio propio. Así que cuando estamos siendo probados, tentados,
y nos vemos tentados a hablar de una manera incorrecta, injusta, a hablar con ciertas expresiones que no podemos dominarnos a nosotros mismos, con las cuales podemos herir los sentimientos de otra persona, es allí cuando necesitamos temer a Dios. Es ahí cuando el temor de Jehová debe ser manifestado en nuestra vida. Es ahí cuando debemos clamar a Dios. Así que entreguemos a Dios no solamente los sentimientos, sino también los pensamientos, sino también los sentimientos. De modo que no digamos ni una palabra, ni A ni B. Y en cuanto a sentimientos, igual, ni sentimientos buenos ni malos, sino el que Dios obre en nuestra vida. Y Dios, que es un Dios de paz, nos va a dar la mejor conducción, la mejor manera en que podamos, cómo podamos expresar las cosas. Dios se manifiesta en nuestra vida de una manera totalmente diferente. Dios pule nuestro carácter. Dios disipa todo tipo de emoción violenta, todo tipo de sentimiento malo, perverso, todo tipo de sentimiento que pueda desviar nuestro corazón respecto a los buenos afectos que Dios pone en nuestra vida. Pero solamente aquí es Cristo, es el único que tiene la victoria. Y pues tenemos que decir como David, Señor, haz que de ti proceda nuestra salvación. Que el Señor Jesús nos acompañe en este día y que podamos nosotros en todo momento acordarnos en el momento de las pruebas y las tentaciones, que es ahí en ese momento cuando debemos o podemos conocer mejor a nuestro Dios, a quien nosotros servimos o profesamos amar. Que el Señor nos acompañe en este día. Vamos a orar antes de terminar. Amado Padre que estás en el cielo, te damos gracias por la bendición de este día y gracias, Señor, por tu mensaje de Isaías capítulo 40, versículo 1 al 8. Te rogamos de que tú puedas hacer en nuestra vida y en nuestra vida lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Ahí cuando las dificultades o los problemas no encontramos una solución para ellos, tú hagas tu obra especial. Haz, Señor, en nuestra vida un camino conforme a tu voluntad. Lo rogamos esto en el nombre de Jesús. Amén.